partes, la clase 9 y la clase 10. Pero antes de empezar el día de hoy, quisiera recordarles que si aún no han entregado, no han hecho su examen parcial, tienen hasta el día de mañana para completarlo. Por favor, envíenmelo lo más pronto posible para ir calificando y así proceder con el semestre. También tienen hasta el día de mañana para entregar la tarea de la clase 8, que en realidad debió haberse entregado la semana pasada, pero les estoy dando plazo también hasta mañana sin perder puntos. Entonces, vamos a entrar en esta clase ahora, el discipulado 1. Empezamos con esta frase: el discípulo se hace, no nace. Un creyente que recién ha creído en Cristo para la salvación no nace siendo discípulo, se hace discípulo por medio de un proceso, pues el significado de un discípulo es una combinación de las ideas de didascalos, maestro, y matetes, que es seguidor. Para los griegos, el concepto era aquel que seguía, imitaba y aprendía. Entonces, un discípulo viene a ser discípulo por medio de un proceso de seguir, imitar y aprender de un maestro. Y el discipulado es lo que Cristo pide de cada creyente. Si vemos Mateo 16:24, y lo vamos a leer más adelante, pero veríamos que dice que el discípulo es el que se niega a sí mismo, se toma su cruz y sigue a Cristo. Eso es lo que Cristo pide de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la prueba de un discípulo? Cuando entramos en el proceso de discipulado con nuestros discípulos, tenemos que hacerles algunas preguntas para evaluar dónde están en este proceso. Primero, son cristianos. Tenemos que preguntarles esto. ¿Por qué? Porque un discípulo tiene que ser primero alguien que ha creído en Cristo para la salvación. No puedes crecer si no has nacido. Entonces tenemos que preguntarles si ellos son cristianos, lo cual implica una comprensión del Evangelio y la aceptación del mismo. Luego les mostramos un cuadro parecido al que está a la derecha, donde les explicamos que hay dos grupos de cristianos. La mayor parte de los cristianos se encuentran dentro del cuadrado marrón grande. Son cristianos, pero no están pasando su vida siguiendo a Cristo, no están conformándose cada vez más a su imagen. Por ende, no están dentro del rectángulo amarillo que serían los verdaderos discípulos. Tenemos que preguntarles, ¿en cuál de los dos espacios estás tú? Y si no estás en el medio, ¿qué es lo que te impide? ¿Tienes ídolos en tu vida? ¿No entiendes? ¿No te han enseñado? ¿En verdad quieres ser discípulo? ¿Estás listo para negarte a ti mismo? ¿Qué más te falta hacer en tu vida? Estas cosas son las preguntas que debemos de hacer a nuestro discípulo para ubicarlos en el proceso del discipulado. Tenemos que preguntarles a quién están siguiendo. ¿Están siguiendo a ese pastor, a ese autor? ¿Están siguiendo a ese hermano? Y si la palabra de Cristo entra en conflicto con ese hermano, con ese pastor, con ese autor, ¿a quién seguirían? Eso nos demuestra a quién en verdad están siguiendo. Y por último, tenemos que preguntarles si ellos quieren ayudar a otra persona a llegar a ser discípulo de Cristo. Un discípulo no es, el proceso de discipulado no es un proceso que termine, es un proceso que sigue y sigue por medio de la reproducción dentro de la vida de otra persona. Entonces, aquí tenemos que ver si ellos tienen el deseo de reproducirse en la vida de otra persona. La definición del discipulado es lo siguiente: es un ministerio espiritual de seguimiento personal
a un nuevo convertido para enseñarle y confirmarle en la fe con el propósito de ayudarle a madurar en su nueva vida con Cristo. Empezamos con un creyente bebé y empezamos a enseñarle y confirmar las cosas que ya entiende para que maduren en su nueva vida. ¿Por qué entonces es necesario el discipulado? Uno es para el crecimiento de cada nuevo convertido. Segunda de Corintios 5:17 dice que hemos sido hechos nuevos. Lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Pero recién han nacido, igual como un bebé recién nacido, les va a hacer falta mucha ayuda para crecer, para no quedarse estancados espiritualmente. Eso es lo que pasa con un nuevo creyente que no recibe el discipulado. No pierden su salvación, por supuesto, pero sí les cuesta mucho más la vida cristiana y muchas veces no llegan a ser de mucha utilidad para el reino de Dios, pues no han recibido el cuidado que daríamos a cualquier recién nacido físicamente. El nuevo convertido también está en un punto vulnerable al ataque de Satanás. La meta de Satanás es que cada persona en este mundo vaya al infierno. Si una persona cree en Cristo como Salvador, Satanás pierde en su meta con esa persona. Esa persona ya no pertenece al reino de Satanás, no va a ir al infierno. Entonces esa persona pasa al reino de Dios, pero Satanás todavía no ha terminado con ellos. Es más, Satanás pone más enfoque en esa persona. ¿Por qué? Porque es como un bebito, es vulnerable a cualquier ataque. Entonces, la única defensa que tiene un nuevo creyente es la palabra de Dios. Pero para utilizarla, tiene que conocerla. Podríamos repasar Efesios 6, 12 al 17. Tómense el tiempo de leer esos versículos que hablan de la armadura del Espíritu de Dios. Y la armadura de Dios incluye la espada, que es el arma de defensa, de ofensa también, que es la palabra de Dios. Ahora, también es importante el discipulado para la conservación del fruto del evangelismo en la iglesia. Si tienes un sembrío y no lo proteges de los animales que quieren meterse para comer los frutos del sembrío, entonces vas a perder la cosecha, no va a ser tan fructífero. Tenemos que darle ciertas cosas al nuevo convertido para que ese fruto que recién se ha dado no se pierda. Una cosa es una ancla para su alma. Ellos necesitan estabilidad en un ambiente nuevo. No conocen a las personas a su alrededor en este ambiente nuevo que es la iglesia, que es un grupo de personas, por si acaso, no un edificio. Ellos necesitan estabilidad, necesitan entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cómo pueden buscar ayuda y consejos en medio de todo esto. Luego también necesitan de una familia, necesitan del cuidado de personas adultas en la fe. Un nuevo creyente no va a crecer si es que no hay personas ya maduras en la fe para ayudarles, para formar una familia a su alrededor. Necesitan de amigos y tú como su discipulador puedes ser tanto su familia, adulto espiritual, como su amigo. Necesitan compañeros con quienes pueden contar en momentos de dificultad. Y también necesitan de una iglesia local. Efesios 4 del 11 al 16 explica este principio de la iglesia local. Cada creyente nuevo necesita la presencia en su vida de los pastores, de los maestros, de los ancianos en la iglesia que les van a edificar para que ellos mismos hagan la obra del cuerpo de Cristo. Por estas razones es necesario el discipulado.
La enseñanza bíblica del discipulado. Todos sabemos y conocemos la gran comisión. La tarea nuestra encomendada a nosotras por Cristo es enseñar, bautizar al nuevo creyente y enseñarles a guardar todo lo que Cristo ha mandado, estando muy conscientes del hecho de que la presencia de Cristo está con nosotros en todo momento. Luego, Hechos 14, 21 al 22, vamos a leer eso y nos va a explicar lo que hizo Pablo en cuanto al discipulado también. Hechos 14, 21 habla de cómo anunciaron las buenas nuevas, dice, en aquella ciudad y después de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Entonces tenemos que decirles la verdad de las cosas que van a pasar camino al cielo y animarles y volver a animarles siempre que tengamos oportunidad y tomar esas oportunidades. Ejemplos bíblicos del discipulado. Jesús es nuestro primer ejemplo en cuanto al discipulado, porque los primeros discípulos que vemos en la historia fueron suyos. Él subió a la montaña y designó a 12. Estas personas iban a acompañarlo y él luego los iba a enviar. Ahí vemos los dos pasos, ¿no? La presencia constante con el maestro, luego el envío para hacer la obra ellos mismos. Pablo también, en Hechos 14, otra vez vemos que sus discípulos estaban con él cuando la gente trató de apedrearlo y luego también él seguía a los diferentes lugares enseñando. Primera de Tesalonicenses también nos da otro ejemplo. 2:11 al 12 dice: saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Examinan esas tres palabras: animar, consolar, exhortar. Son tres pasos en el discipulado. Estos son nuestros ejemplos bíblicos. Ahora bien, vamos a seguir viendo un poco de lo que se llama la cadena del discipulado. Vemos que, en primer lugar, el ejemplo de Jesús, ¿no? El ejemplo bíblico. Jesús buscó y llamó primero a Andrés. Andrés, a su vez, buscó a su hermano Pedro y Pedro empezó a seguir también a Jesús. Los 3,000 fueron predicados ¿por quién? Por Pedro. Y ellos creyeron y empezaron a seguir ¿a quién? A Pedro, que seguía a Andrés, que seguía a Jesús. O sea, últimamente era Jesús. Últimamente era Jesús, al final. Después, los creyentes de Antioquía resultaron debido a este grupo de 3,000 y saliendo de ellos fueron Bernabé y Pablo. Salieron de Antioquía como discípulos. Bernabé y Pablo buscaron y discipularon a Timoteo. Timoteo encargó lo que él recibió a hombres fieles. Esos hombres fieles a su vez escogieron a otros y esos otros, pasando siglos y siglos y siglos después, llegaron a enseñarnos a nosotros. Esa es una cadena de discipulado. Ojo que cada parte de la cadena está siguiendo a Jesús, pero por medio del testimonio y del discipulado de la persona a su costado. Ahora la pregunta que tenemos que hacerte es: ¿cuál es tu cadena? Hazte esa pregunta. ¿Quiénes son tus héroes? ¿Quiénes te han modelado lo que es ser creyente en Cristo? Puede ser una mujer que te ha mostrado cómo ser una mamá que sigue a Jesús. Puede ser una maestra de escuela dominical que te ha modelado cómo ser buena maestra de escuela dominical. Tú puedes tener un héroe de la fe,
un misionero de quien has leído su biografía, o el pastor de tu iglesia. Puedes tener héroes de la fe, mentores, personas que directamente te están enseñando algo, personas que te dirigen, a quienes tú puedes pedir ayuda. También tienes colegas, los que colaboran contigo. ¿Quiénes son los eslabones que salen de ti? Si podría haber tal vez 4 personas antes de ti en la cadena y tú eres la quinta, ¿quién es la sexta? ¿A quién has discipulado tú? Y después de ellos, cuando tú piensas en esa sexta persona, que puede haber varias personas que ocupan ese lugar sexto en la cadena, ¿quiénes han salido de ellos? ¿De verdad son discípulos? Porque si son discípulos, eventualmente en algún momento van a discipular a otra persona. Hijos, nietos, bisnietos espirituales vas a tener en algún momento. Luego, al llenar esta cadena o no poder llenar esta cadena, viene la respuesta a la pregunta: ¿estás siguiendo el mandato bíblico? Si no, ¿por qué? Puede ser que conscientemente no has discipulado a alguien, sin embargo, hay un eslabón que sale de ti. ¿Cómo así? Hay personas a quienes ofrecemos cosas en la vida de manera perpetua, continua. Estamos siempre enseñándoles de manera no intencional. Y esas personas llegan a ser nuestros discípulos sin que tuviéramos esa intención. Pero tú también puedes darte cuenta de esas personas en tu vida y volver tu rol en su vida algo más intencional. Eso también es otra manera de ver la cadena tuya del discipulado. Tus hijos deben aparecer ahí en la cadena, si es que tienes hijos. Puede ser que tu mamá, tu papá aparezcan ahí en la cadena, tus tíos, tus primos, quienes forman parte de tu cadena. Ahora, si no hay nadie en tu cadena, o por más que haya bastantes personas en tu cadena, siempre es necesario seguir buscando a quién más vas a discipular. Para esto tenemos que prepararnos. Si hay 50 personas que tú conoces que son menores que tú en la fe o menos maduros que tú en la fe, ¿a cuál vas a escoger discipular? ¿Cómo lo hizo Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. La Biblia nos dice que antes de escoger a sus discípulos, Jesús subió a un monte y oró toda la noche. Puedes leer eso en Lucas 6, 12 y 13. Pídele dirección a Dios. Si Jesús estaba en comunión perfecta con Dios, por lo que no pecó nunca, y nosotros sí pecamos, y Jesús tuvo que orar toda la noche para escoger a sus discípulos, ¿cuánto tiempo vas a orar tú antes de escoger a una persona para ser tu discípulo? Isaías 6:8 nos dice que Isaías escuchó una voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? Y él respondió al llamado. Dios aparentemente ahora no está hablando con voz audible. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra escrita. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estoy aprendiendo y enseñando la palabra de Dios? Es la palabra de Dios que obra y llama. Si yo estoy aprendiendo la palabra de Dios y enseñando, naturalmente voy a encontrarme con personas que podría discipular. Lo último que vamos a ver el día de hoy es la selección de discípulos. 1. No podemos discipular a un incrédulo. Primero tenemos que evangelizarlo. Podríamos también decirlo de esta manera: el primer paso en el discípulo es la evangelización, pero no podemos enseñar, dice 1 Corintios 2:14, principios espirituales a seres no espirituales, o sea, personas que no tienen su vida espiritual.
Dicen, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, la primera calificación o cualidad que buscas en un discípulo es que sea creyente. Segundo, procediendo en el sentido del reloj. Tenemos que buscar a una persona que desee seguir a Dios, cueste lo que cueste. Una persona fiel. Mateo 16 nos explica eso. Dice que tenemos que estar dispuestos a seguir, cueste lo que cueste. Tenemos que estar dispuestos a dejar nuestra vida y luego Cristo nos da otra vida. Juan 6 propone diferentes excusas que ponían la gente. Déjame enterrar a mi papá, pero en este caso la persona no estaba pidiendo enterrar al papá que ya estaba muerto, sino esperar que muera su papá para recién enterrarlo, para recién seguir. Ese tipo de persona no es el discípulo ideal. Estamos buscando alguien que está dispuesto ya a seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Tus hijos son discípulos tuyos en todo momento. Deuteronomio 6, por favor léelo en casa. Habla de cuándo debemos estar enseñando a nuestros hijos en todo momento. Debemos saber la historia global, universal de la Biblia para poder inculcar toda esa historia a nuestros hijos. Efesios 6:4 lleva este principio también al Nuevo Testamento, lo cual lo hace relevante para nosotros. Efesios 6:4 dice así: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Toda la disciplina, toda la instrucción del Señor debe proceder de ti para enseñar a tus hijos. Luego, no intentes discipular a una persona indiferente. Y creo que me he equivocado antes con lo de Juan 6, porque aquí es donde encontramos estos ejemplos de personas que han puesto excusas. Estas personas ponen diferentes excusas por las cuales no quieren seguir a Jesús. Juan 6 está hablando de el momento en que Jesús da varias enseñanzas difíciles de aceptar, pero sus discípulos todavía lo quieren seguir porque se dan cuenta de que Él tiene la verdad. Entonces no se olviden cuando estoy dando estas citas, que no siempre buscamos todas las citas. Búscalas tú en tu Biblia y trata de aplicar el principio que procede de esa cita bíblica. Lucas 9, como vuelvo a decirles, es la cita en la cual una persona quiere enterrar a su papá, la otra persona tiene otra excusa y quiere despedirse de su familia, etcétera, etcétera. Esas personas, si tú has intentado, has buscado y siempre salen con un pretexto tras otro, esas personas no son ideales para ser discipulados. Y por ende, no sigas tras ellos, busca a alguien que tiene ese ánimo de ser discipulado. Y no deseches la posibilidad de discipular a personas con problemas. Esto va de la mano con el siguiente, que es no escoger a una persona por lo que aparenta. Me gustaría que lean todas estas citas. Yo les voy a leer solamente 1 Corintios 1, 24 al 31, porque abarca ambos principios. Nosotros somos personas con problemas. No busquemos lo que aparentemente, a la persona que aparentemente tiene todo en orden en su vida para discipularlos. Busquemos a la persona que Dios nos está indicando, tenga o no tenga problemas aparentes, porque cada persona tiene problemas. Algunos son más escondidos que otros. Saúl, el rey Saúl, aparentemente tenía todo en orden, pero nunca conquistó su orgullo. David aparentemente era un debilucho. Falló con Betsabé, asesinó a Urías. Pero ¿qué tenía David que no tenía Saúl? Un corazón conforme al corazón de Dios.
Y Pablo dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Tu discípulo puede ser que no tenga nada de qué jactarse, y eso es bueno, porque así se van a gloriar solamente en Jesús. Jesús lo es todo para nosotros. Entonces, cuando busques tu discípulo, busca a alguien que tenga la humildad y el deseo de aprender. Ahora, la tarea de esta semana debe entregarse el 21 de octubre y la tarea es analizar a los creyentes a tu alrededor y preparar una lista de personas a quienes te gustaría discipular. Al costado de cada nombre, pon las razones por las cuales escogiste a esa persona, utilizando los principios que hemos utilizado hoy día y también cualquier otra razón que tengas tú. Tienes que completar, leer y llenar el capítulo 2. Ese es del libro texto. Esa es la otra tarea. Me avisen de que hayan completado el capítulo 2 y me manden la lista de las personas con las razones por las cuales te gustaría discipularlos. Tomen su tiempo para orar antes de escribir nombres en su lista, porque con esta lista vamos a trabajar y Dios mediante vas a estar discipulando a algunas de estas personas. Así que tómense su tiempo para elaborar la lista. Dios les bendiga. Hasta la próxima.